¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Una vez estamos juntos. Qué alegría es poder disfrutar de la comunión que Cristo nos provoca, nos hace en el Espíritu Santo y poder disfrutar de este culto, estar juntos, expuestos a la palabra de Dios. Y vamos a finalizar esta serie que estamos considerando estos últimos domingos, que se llama Fe en tiempos de crisis. Así que vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, y que su palabra pueda ser regada y pueda ser introducida en un corazón totalmente fértil y totalmente sensible. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos, Señor. Obra, Señor, y como buen sembrador, Señor, siembra tu palabra en nuestros corazones y obra con la asistencia de tu Espíritu para que tu palabra germine, haga frutos, Señor, y nos lleve a la obediencia y a parecernos más a Cristo. Te alabamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos a alabar a nuestro Dios cantando una canción nueva, la vamos a aprender, que habla sobre nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús? Hay algo muy esperanzador, muy importante, es que podemos reflexionar en nuestra identidad, que tiene que ver totalmente con el Evangelio. Entonces, el resultado y la respuesta del Evangelio es la realidad de quiénes somos en Dios mismo. Así que vamos a cantar una canción que tiene que ver con esto, y luego vamos a cantar otra canción que se llama Grata Certeza. Esta letra que nos habla de la confianza que podemos depositar solo en Cristo Jesús y esa certeza absoluta que nos da la fe de que nuestro Dios es un Dios seguro, bueno y confiable. Alabemos a Dios. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios,
bella canción, siempre sumisa a su voluntad. Glorias celestes empiezo a buscar, cuanto más cerca sigo al Señor, más logra mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras al Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Muy bien, hermanos, qué hermoso es alabar a Dios, qué hermoso es cantar sobre la certeza que tenemos en Cristo Jesús y qué hermoso es volver a la realidad de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Cada vez que tengas algún tipo de dudas o crisis, vuelve a la fuente y revisa lo que la Biblia dice acerca de nuestra identidad. Qué hermoso es haber cantado esta alabanza. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Ferace, que nos envía justamente un saludo, que un poco nos personaliza estos videos, estas enseñanzas que él también está dando en su iglesia. Pero también vamos a escuchar a nuestro hermano Huguito Maldonado, que nos va a leer justamente el capítulo 3 de Habacuc, es con el cual se termina ya esta serie. Y luego sí disponemos el corazón a escuchar este último mensaje de la serie Fe en tiempos de crisis. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos. Quiero enviar especialmente hoy un saludo para la querida Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Paz, Allende Anfunes. Tengo los más gratos recuerdos de esa querida iglesia y quiero agradecerles por permitirme entrar en su casa cada semana a través de este estudio que estamos haciendo juntos en el libro del profeta Habacuc. Le animo a que continuemos por lo que resta de este estudio y ojalá pronto podamos vernos. Un abrazo grande desde aquí de San Francisco, cariños para todos, Dios les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a compartir la lectura del capítulo 3 del libro de Habacuc, que dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza.
y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con río, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bien, queridos hermanos, a continuación le damos la palabra a Gerardo Ferace, que nos va a dar el sermón de hoy. Que Dios los siga bendiciendo y acompañando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este tiempo que separamos cada semana para disponernos a reflexionar juntos en la palabra de Dios. Quiero enviar hoy un saludo especial y un agradecimiento especial a la querida familia de la Iglesia Nueva Vida. Gracias al trabajo que todos están haciendo, gracias al trabajo que están haciendo con los jóvenes, con los adolescentes, especialmente el trabajo de contención en las células, tanto de mujeres como de varones, por atender a las necesidades tanto materiales como espirituales de la gente. Y de esta manera estamos aprendiendo a sobrellevar esta situación que esperemos no se extienda por demasiado tiempo más. Muy bien, estamos reflexionando juntos en la palabra de Dios, en el libro del profeta Habacuc. Así que te invito a buscar tu Biblia en el capítulo 3. Hoy estamos terminando este recorrido rápido que hemos hecho por la vida de un hombre que nos enseña a sostener nuestra fe aún en los tiempos de crisis. Por eso hemos titulado nuestro estudio La fe en tiempos de crisis. Habacuc es un hombre que luchó abrazado a Dios en medio de todas las circunstancias que tuvo que atravesar. Y a través de lo que hemos estudiado vimos 3 desafíos que nos deja el profeta Habacuc. El primer desafío es aprender a luchar sin desertar. El segundo desafío aprendimos en el capítulo 2 cómo esperar sin desesperar. Y ahora en el capítulo 3 vamos a aprender el tercer desafío y es a confiar sin desmayar. Y como ustedes recuerdan, desde el comienzo mismo, desde la introducción misma de nuestro estudio, dijimos que el significado de la palabra Habacuc encierra el secreto de lo que fue la experiencia del profeta. Porque Habacuc significa tanto el que abraza como el que lucha. Y el secreto para poder sostener la fe en tiempos de crisis es que podamos luchar sin soltarnos de Dios. Tal como lo hizo Job en la antigüedad, que él experimentó una tremenda devastación en su vida, pero en medio de toda esa crisis él nunca se soltó de Dios y finalmente pudo ver el resultado y el fruto de su fidelidad.
Del mismo modo, el profeta Habacuc va a luchar abrazado a Dios hasta el final, y él va a poder ver ahora los resultados de haber permanecido abrazado a Dios. En el capítulo 3 encontramos 4 resultados de haber permanecido abrazado a Dios en medio de la crisis. El primer resultado es que él ahora encuentra y descubre un nuevo fruto en su vida. En segundo lugar, él va a descubrir un nuevo fervor en su vida. En tercer lugar, él va a descubrir un nuevo fundamento en su vida. Y finalmente, él va a descubrir una nueva fortaleza en su vida. En primer lugar, entonces, lo que descubrimos es que hay un nuevo fruto en la vida del profeta. ¿Y cuál es ese fruto? La alabanza. Tal como en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos dice que la alabanza es un fruto de nuestra vida y es un fruto de nuestros labios. Aquí florece en medio de toda la crisis que él está viviendo un canto de alabanza para Dios. Todo el capítulo 3 es una alabanza. Si miras detenidamente el capítulo 3, vas a ver que aparece 3 veces una palabrita que es muy repetida en el libro de los Salmos, y es la palabra Selah. Selah es una anotación musical que aparece 71 veces en el libro de los Salmos, que entre otras cosas se usaba para dividir las estrofas de los cánticos. Así que el capítulo 3 es un cántico de 4 estrofas. Miremos cómo empieza el capítulo 3. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sisionot, o como dice otras traducciones, en Sisionot. Sisionot no es una ciudad, no es un lugar geográfico, sino que es una anotación musical que conlleva la idea de cómo, la instrucción de cómo debía ser cantada esta canción. Y Sisionot significa una connotación exultante, de modo que esta canción debía cantarse como un grito de victoria. No es lo que él está escribiendo un requiem, no es un canto fúnebre. Él no está escribiendo un cántico de lamentación, sino que él está escribiendo un cántico de gozo al descubrir lo que Dios significa para él en medio de la crisis. Noten que las circunstancias no han cambiado, Dios tampoco ha cambiado. Lo que ha cambiado es el corazón del profeta, que ahora puede estallar en gozo y en alabanza delante de Dios. Tal como dice el Salmo 40, con paciencia esperé a que el Señor me ayude, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo en el que estaba hundido, y puso mis pies sobre una roca firme, y me ayudó para que vuelva a caminar. Pero la experiencia de David, como la de Habacuc, no es solamente que Dios me levantó y me sostuvo en ese momento de crisis, sino que además puso un cántico en mi boca. Mire cómo sigue el Salmo 40. Dice David, me dio un canto nuevo para que pueda cantar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Por tanto verán muchos lo que Él hizo y quedarán asombrados y podrán poner su confianza en el Señor. Y esta es justamente la experiencia del profeta Habacuc, que Dios lo levantó, lo puso otra vez en el camino y puso un cántico nuevo en su boca. Y esto se convirtió en un testimonio para todos los demás, para que los demás puedan ver lo que significa, cuál es el resultado de poder permanecer aferrado a Dios aún en los días de crisis. Pero él no solamente tuvo un nuevo fruto en su vida, que fue la alabanza. En segundo lugar, él descubrió que ahora tenía un nuevo fervor. Miren cómo dice ahora el versículo 2. Él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Así que lo que vemos aquí es que surge desde lo más profundo del corazón del profeta un nuevo fervor. Él dice, Señor, yo he oído tus palabras y temí. Lo primero que él sintió fue un profundo temor reverente delante de Dios. Él dice, hasta el núcleo de mi personalidad quedó bajo conmoción, lo dice en el versículo 16.
porque él se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, y esto despierta el fervor de poder ver obrar a Dios en medio de su tiempo y en medio de su pueblo. Sabes, el profeta Habacuc tomó conciencia de algo que nosotros hemos perdido, y es la posibilidad y la capacidad de reconocer que no hay una necesidad mayor para nuestra nación, que no hay una necesidad mayor para nuestra familia, para nuestra vida, que no hay una necesidad mayor para la iglesia, de que Dios vuelva a ser Dios. Necesitamos desesperadamente una intervención de Dios que convierta los corazones, que nos vuelva a Él con todo nuestro ser y que despierte este fervor que el profeta ahora tiene. Él dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. El profeta tiene ahora un nuevo fruto en sus labios, una alabanza. Tiene un nuevo fervor en su corazón, pero además tiene un nuevo fundamento en su experiencia. Y esto es lo que él va a decir ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Ahora, ¿cuál es el nuevo fundamento sobre el que se apoya el profeta Habacuc? Ese fundamento no son las circunstancias. Él ahora se va a apoyar en la fidelidad de Dios. Todo lo que él va a decir ahora por los próximos versículos en esta canción, que ya dijimos es de 4 estrofas, es un largo recorrido por la historia del pueblo. Desde la salida de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Él va haciendo todo un recorrido y va viendo los actos salvíficos de Dios en la historia. Y de una u otra manera lo que él está diciendo es: Dios ha sido fiel. Él estuvo presente cuando cruzamos el Mar Rojo. Él estuvo presente cuando estuvimos en el Sinaí. Él estuvo presente cuando teníamos que luchar con naciones que eran más poderosas que nosotros. Él estuvo presente cuando tuvimos que entrar a la tierra prometida. Él nos acompañó en todo el periplo. Él nunca nos abandonó. Y si Él lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Si Él ya lo hizo en el pasado, Él lo volverá a hacer en el presente. Por eso el fundamento en la vida del profeta no está en las circunstancias. Las circunstancias son volubles, son cambiantes, son inseguras, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Por eso cuando vos y yo atravesamos momentos de crisis y de dificultad, debemos, como el profeta Habacuc, permanecer abrazados a Dios. Y vamos a comprobar también este fundamento en nuestra vida, que su fidelidad es suficiente para sostenernos. Sabes, la celebración central en la fe cristiana es la recordación del sacrificio de Cristo. Y de ese modo, al igual que el profeta Habacuc cuando recordaba los actos salvíficos de Dios en el pasado y podía decir: si Dios hizo esto por nosotros en el pasado, ¿por qué no va a hacer algo igual en el presente? Ese es el mismo pensamiento que rescata el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y él dice: si el Señor no nos mezquinó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios fue fiel en el pasado, Él seguirá siendo fiel en el presente. Así que el profeta tiene un nuevo fruto en sus labios, la alabanza al Señor. Tiene un nuevo fervor en su corazón, la necesidad de que Dios intervenga poderosamente. Tiene un nuevo fundamento en su experiencia, que es la fidelidad de Dios. Pero él termina diciendo: también tengo una nueva fortaleza en mi vida, que es el gozo del Señor. Y termina en la cima. Él empezó en el valle y termina en la cima. Empezó en la queja y termina en la alabanza. Empezó en la noche y termina en el día. Empezó en el llanto y termina en el gozo. Él termina con estas palabras que son tal vez las más conocidas del libro del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta declaración del profeta, además de ser una expresión de fe, además de ser un cántico maravilloso, es una gema de la literatura,
porque él toma 6 expresiones poéticas y las va encadenando, las va en realidad escalonando para ir llevándonos hacia la cima de lo que es una crisis total. Ustedes se van a dar cuenta que va de menor a mayor, mostrando la gravedad a la que puede llegar una situación personal o aún nacional. En primer lugar, él dice, aunque la higuera no florezca. Y él empieza con los higos. Y los higos, aunque eran comunes en la tierra de Israel, no eran un elemento de primera necesidad. No era un bien indispensable para la vida. Era un lujo, era un placer poder disfrutar unos ricos higos. Pero si no había higos, podemos comer manzanas, podemos comer naranjas. Se podía vivir igual sin higos. Entonces él escalona al segundo nivel de crisis. Dice, y aunque en las vides no haya fruto. Ahora ya el panorama cambia, porque ellos de la vid sacaban la uva y con la uva hacían el vino. Y bueno, si no podían darse un lujo como era comer higos, pero por lo menos tener vino. Era un elemento que tampoco era de primera necesidad, pero algo que les daba placer y que podían disfrutar. Pero no era indispensable. Si no había vino, se podía tomar agua. Entonces él dice, aunque no tengamos los lujos, pero aunque tampoco tengamos cosas con las que nos podemos dar un gusto. Pero ahora va a escalonar al tercer nivel. Dice, y aunque falte el fruto del olivo. Y esto ya es un poquito más complicado, porque ellos con las aceitunas hacían el aceite de oliva, y el aceite no solamente lo usaban para cocinar, sino que lo usaban como combustible para iluminar. Y ahora ya estamos en otro nivel de crisis. Podríamos decir nosotros, bueno, ¿y si me cortan la luz, qué pasa? Porque si no tenían aceite no podían alumbrar. Pero él va a subir a un cuarto escalón de crisis. Y en cuarto lugar él dice, y aunque los labrados no den mantenimiento, es decir, ahora no solamente no hay lujos, tampoco nos podemos dar gustos, no hay elementos de primera necesidad, pero ni siquiera los labrados, es decir, falta el trigo y la cebada. Ahora sí que está hablando de necesidades básicas, que eran los elementos con los cuales ellos podrían fabricar el pan de cada día, con lo cual podían comer. Es decir, incluso aunque no vea el fruto de mi esfuerzo, porque si él está esperando ver el fruto del labrado es porque ha hecho un trabajo previo. Y él dice, también hay otros niveles de crisis en la vida, cuando uno no ve el fruto de su trabajo, cuando aún no tiene los elementos necesarios para subsistir, como son el pan de cada día. Pero él va a subir todavía a un nivel más. Y él dice, y aunque las ovejas sean quitadas del redil. Las ovejas casi nunca eran usadas para comer. Podían eventualmente comer una oveja o un cordero para alguna celebración especial. Pero básicamente la oveja lo que les proveía a ellos era la lana. Era el recurso con el cual ellos no solamente se vestían, sino con el cual también hacían trueques. Recuerden que no vivían en una sociedad industrial, vivían del comercio del trueque. Y entonces Habacuc dice, bueno, si no tengo los higos, si no tengo el vino, si no tengo el aceite, si no tengo el pan, por lo menos puedo tener el recurso con el cual generar trueques y hacer comercio y poder comprar algo. Pero él dice, puede llegar a veces que la vida nos ponga en encrucijadas que son tan duras como esta que él está describiendo, de ni siquiera tener los recursos para poder comprar. Puede haber una crisis mayor y él dice, sí, todavía puede haber algo peor. Y él dice, aunque no estén las vacas, o como dice otra traducción, los bueyes en el corral. Y obviamente ellos no consumían la carne de vaca como nosotros la usamos ahora. Él está pensando en los animales que ellos usaban para arar y preparar la tierra para la nueva cosecha. Y él dice, lo que está diciendo metafóricamente, es que más allá de toda la crisis presente, ni siquiera tengamos la esperanza de poder sembrar para el futuro. Es decir, cuando llegamos a la peor de las crisis, todavía hay una crisis mayor, y es cuando se clausura toda esperanza de que esta situación va a mejorar. Y él dice, aun cuando llegue a lo peor de lo peor, con todo, y ahí viene el grito
de júbilo. Ahí viene el éxtasis en la victoria del profeta. Él dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Lo que él está diciendo no es que voy a experimentar la fortaleza, la paz y la presencia de Dios a pesar de las crisis, sino que voy a experimentar su fortaleza a través de las crisis. Es lo que Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, que es justamente en nuestra debilidad donde el Señor manifiesta su fortaleza. Alguien ha dicho que si el capítulo 2 de Habacuc inspiró la carta a los romanos por aquella declaración, el justo por la fe vivirá, el capítulo 3 de Habacuc entonces inspiró la carta a los filipenses, porque justamente esta es la declaración de Pablo a los filipenses, cuando él anima a los hermanos a gozarnos y regocijarnos en el Señor en toda circunstancia. Que no es diversión, no es alegría. La alegría y la diversión son cosas que van de afuera hacia adentro. El gozo es algo que surge de adentro hacia afuera. Es la paz interior que nos sostiene aún en los momentos de dificultad. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, en todo y por todo estoy enseñado, para los momentos de abundancia como para los momentos de escasez. Y él agregó esta frase, muy posiblemente sacada o inspirada en el profeta Habacuc: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la misma expresión que usa aquí el profeta Habacuc, cuando él dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero él agrega algo más, no solamente el Señor es mi fortaleza, él dice, el Señor hace mis pies como de gacela y en mis alturas me hace andar. Termina con esta declaración que se repite 3 veces en el Antiguo Testamento, describiendo a un animal que es sumamente indefenso, que es débil, que su defensa no depende de su fortaleza, sino de su capacidad de subir a las alturas. Porque la gacela, por el tipo de pezuñas que tiene, puede trepar fácilmente a los escarpados, puede subir a los lugares altos, y entonces cuando se ve atemorizada por algún animal que está cercano, su refugio es subir a los lugares altos. Y sube a lugares y se esconde en lugares donde los animales depredadores que la pueden cazar no pueden llegar. Sabes, muchas veces cuando se habla de superación o de resiliencia, sin darnos cuenta estamos recurriendo a esta idea. Cuando hablamos de superar una crisis o superar un problema, usted sabe que la palabra superar viene de un término latín que es supra, que significa lo que está más arriba. Entonces, la única manera de superar un problema, una crisis, es poder ir más arriba, es poder ascender. Y el profeta Habacuc dice en este salmo, Señor, tú me ayudas a ir más arriba de este problema. En la medida que me voy acercando a vos, encuentro en vos y en tu seguridad la fortaleza que mi vida necesita. Sabes, los primeros cartógrafos de la historia, los primeros en trazar mapas fueron los marineros. Y son típicas y clásicas las historias de marineros, porque los mares que ellos no habían surcado, las aguas que no habían navegado, estaban llenas de misterio para ellos. Y había un montón de fábulas, historias de dragones, de monstruos marinos, de sirenas, de demonios, y ellos a los lugares donde no habían llegado, en los mares donde no habían navegado, ellos en latín cuando dibujaban los mapas le ponían un nombre, le ponían Metu Regio, que eso significa zona de temor. Eran aquellos lugares a los que no se animaban a llegar por el temor a lo que le podía suceder. ¿Saben? El navegar la vida significa que muchas veces vamos a tener que atravesar por mares a los que nunca hubiésemos querido llegar, pasar por aguas a las que nunca hubiésemos querido llegar. Pero vos y yo tenemos una seguridad como hijos de Dios, que no hay ningún mar que Dios no pueda cruzar por nosotros, que no hay ningún lugar al que nosotros podamos ir en el que el Señor no nos va a acompañar. Por tanto, después de recorrer la experiencia del profeta Habacuc, podemos decir incluso igual
que dijo David, aunque atraviese valles de sombra de muerte, no voy a tener temor, porque tú vas a estar conmigo y porque tú me vas a infundir aliento o fortaleza. Mi querido, si algo quisiera dejarte después de haber recorrido por estas semanas el libro del profeta Habacuc, es el desafío y es el ánimo a que podamos confiar en que jamás va a haber mares por cruzar en los que el Señor no nos pueda acompañar. Quiero animarte al cerrar este estudio breve que hemos tenido del libro de Habacuc, recordándote la experiencia de este hombre, que surcó mares que hasta ese momento no había surcado, que atravesó los oleajes de las dudas, del temor y de la crisis, pero finalmente llegó a la orilla y pudo levantar ese grito de gozo y ese canto de victoria, aunque atraviese momentos difíciles. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Puedo alegrarme y gozarme en vos porque tú eres, Señor, la fortaleza de mi vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado. Y que el Señor te conceda la paz todos los días de tu vida. Amén. Oremos juntos al Señor para terminar. Padre, gracias te damos por tu infinito amor por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en las tormentas de las vidas. Con todo mi corazón quiero darte gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar al repasar la experiencia y la vida del profeta Habacuc y poder reflejar nuestras vidas en la experiencia de este hombre y recordar que no hay tormenta, que no hay dificultad, que no hay naufragio ni hay mares que tengamos que atravesar en los que tú no vas a estar con nosotros, porque tú nos infundirás aliento, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, porque tú serás finalmente nuestra canción, nuestro gozo y nuestro sostén. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu cuidado y por tu compañía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor.
quiero